ministros de culto, pastores. Ah, caray, pues es casi 3 veces. Así es. Y lo mismo sucede en relación a los templos. La Iglesia Católica tiene aproximadamente 30,000 templos. Nosotros tenemos registrados 60,000 templos. ¿Cómo ha crecido tanto esto? Y quiero decir pocos años, porque si comparo los 30 junto a los 500, pues sí, no hay dimensión. ¿Por qué? ¿Cómo lo explica usted? ¿Usted es pastor, don Arturo? Sí. ¿Y me debo referir a usted como pastor? Sí. ¿O como don Arturo? ¿O cuál es la forma adecuada? Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Soy un ciudadano mexicano, marido de una sola mujer con 5 hijos, porque aquí sí nos casamos. Ah, muy importante decirlo, exacto. Porque además es algo que aquí no hay celibato, digamos. No hay celibato y es algo que ordena la Biblia. Ajá. Que el ministro de culto, sea apóstol, profeta, pastor, evangelista o maestro, debe ser marido de una sola mujer. ¿Y usted tiene casado cuántos años, don Arturo? 43 años, tengo 5 hijos de 41 a 35 años de edad. Ya soy abuelo. Ya es abuelo. Muy bien, sí. Entonces, decía ¿por qué usted? han crecido tanto? Sí. Pero son 2 factores primordiales. Uno es indudablemente y 100% la obra del Espíritu Santo. Las iglesias pentecosteses son las que más han crecido, no solamente en México y en el continente, sino en el mundo. Es algo importantísimo. Y lo segundo, que los mexicanos, al no encontrar respuestas a sus necesidades en la fe o la religión que profesan, buscan otra opción. Alternativas. Y esta, la mayoría de los casos, son las iglesias cristianas evangélicas. Nosotros, nuestra fe, Leonardo, no se nos habla de que vamos a ser bendecidos después de la muerte. No. Esa es la gran diferencia. La bendición de Dios es aquí y ahora y gratuito. No hay que pagar absolutamente ningún dinero. Pues cuando uno recibe a Jesucristo como Salvador y Señor, en mi caso, yo fui católico guadalupano, pero la que es ahora mi esposa, la conocí hace 44 años y le dije que me quería casar con ella porque es una señorita muy guapa y me dijo, no, pues yo tienes que ir primero a mi templo, porque yo soy evangélico. Entonces por primera vez fui a un templo cristiano evangélico que hace 44 años casi no había. Había muy pocos. Muy pocos. Y ahí me enseñaron la Biblia, conocí personalmente a Jesucristo y hay una transformación. Esa transformación es lo que llama la Biblia el nuevo nacimiento, mediante la fe en Jesucristo. No es un cambio de religión, Leonardo, es un cambio de fe, una fe viva, una fe práctica que se vive en el matrimonio, con los hijos, en la escuela, en el trabajo, en el deporte, en todos lugares. Está Dios gobernándonos. Don Arturo, hoy los veo muy presentes en la vida pública de México y los veo muy presentes en distintos sentidos y en distintas direcciones. Uno de sus hijos trabaja en el gobierno federal, ahora aquí está. Eso, miren nada más, aquí está con nosotros. ¿Tú eres Josué? Las órdenes. Eso, miren nada más. Ahorita le vamos a prestar un micrófono a José para que nos diga qué hace, pero... Y escucho al presidente de la República referirse con frecuencia, por ejemplo, a esto donde estamos nosotros aquí, que es una estación de radio, a otorgar concesiones de radio y de televisión a otras iglesias distintas. Y habla de la evangélica, habla de las pentecostales, etcétera, etcétera. Una cosa que en México no existía, es decir, ni siquiera la iglesia católica tenía o tiene un canal, luego por ahí aparecieron algunos en Cablevisión, Claravisión, etcétera, y luego vimos por ahí un canal brasileño en las noches, ¿no es cierto?, que pregonan una serie de cosas, pero esto es nuevo, es decir, si uno voltea a ver a Centroamérica, a El Salvador, uno ve a pastores en la televisión haciendo, pues no sé si catequesis directamente, pero haciendo una labor de difusión religiosa. Evangelizando. En México no existía esta tradición. Te platico cómo surgió. Por favor. El presidente Andrés Manuel me hizo favor de invitarme a la toma de posesión el 1 de diciembre. Después, en enero, me invitaron a la presentación del proyecto de la termoeléctrica
Cuautla, Morelos. Ujú. A partir de ese momento platiqué con el presidente, que es un amigo personal de muchos años, y él acordamos de que invitara 20 pastores, miembros de Confraternice, Ujú. a Palacio Nacional. Y fue en ese momento cuando el presidente empezó a escribir ahí y llamó a su secretaria privada, Laurita Nieto, y le dijo, quiero que en la próxima reunión, ese era el 21 de febrero, la siguiente reunión, que fue la segunda, fue el 13 de marzo. Entonces ahí ya invitó a Olga Sánchez Cordero, Ujú. a María Luisa Albores, al doctor Alcocer. Eran 6 secretarios de Estado y 2 subsecretarios. Bueno, ahí en ese momento el presidente me pidió que le ayudara a distribuir la cartilla moral. Y le dije, bueno, con mucho gusto. A escribir, A distribuir. a distribuir, correcto. Distribuir. Sí. Y le dije, con mucho gusto, pero si usted quiere que se divulguen principios y valores, mejor denos concesiones de radio y de televisión. Usted se las pide. Ahí en ese momento surge, yo se las pido. Mm. Y entonces él instruye a Olga Sánchez Cordero y le dice, y en ese tiempo estaba Zoé Robledo como subsecretario, Exacto. y les dice a los dos que estudien la legislación. Para ver qué se puede hacer. Y qué Exactamente. Y enfatiza el presidente que no sea una reforma constitucional para que no sea tan prolongada, sino que sea una reforma de la ley de opción de la religiosa. normatividad. Así es. ¿La ley en México permite a las asociaciones religiosas tener concesiones de radio y televisión? No, No lo permite. está prohibido en la ley de opción religiosa y culto público. Correcto. Pero además la IFT también debe El IFETEL. Ajá. de reformarse. Ujú. Entonces, el presidente, estamos preparando una tercera reunión en donde la secretaria de Gobernación le entregará un informe al presidente de cuál fue el estudio que ella hizo. Nosotros ya tenemos un estudio por nuestra cuenta de cómo sí se puede y se debe de hacer esta reforma para que todas las opciones religiosas Pudieran tener tengan concesiones. concesiones. ¿Se ha reunido con la secretaria en este tiempo, don Arturo? El día 8 de junio me reuní en Tijuana porque el presidente me invitó al evento. Con el padre Solalinde, aquel de Exacto. cuando el tema de Trump, que quería ponernos aranceles. Así Sí, es. lo vimos en Nos televisión. invitó ahí para que diéramos un mensaje Ujú. y platiqué con Olga Sánchez Cordero. Providencialmente nos reunimos, nos hospedamos en el mismo hotel ahí en Tijuana, el Hotel Lucerna, y la abordé y me dijo, ya no está Zoé Robledo, hay un nuevo subsecretario de gobierno, necesitamos platicar con él. Es lo más Hasta ahí van. reciente, hasta ahí vamos. Ahora, pastor, pero sí se quedaron con la repartición de la cartilla moral, ¿no? La distribución. ¿Cómo? La La distribución, ¿Cómo la hacen? Nunca nos la entregaron No ha físicamente. sucedido. Lo estamos haciendo solamente de manera digital. Pero entonces sí se está distribuyendo. Sí, sí está A distribuido. través de sus sitios. Así es. Y redes, En supongo. México y fuera de México, porque la están pidiendo en Estados Unidos, en Centroamérica, ¿La pide quién? pastores, Mm. porque les interesa. Ya. Oye, una pregunta, ¿de aquí nace la invitación también a participar en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro? Sí, sí, efectivamente es cuando el presidente tiene la atención de invitarnos a colaborar y de esta manera pues iniciamos y ya es cuando es invitado mi hijo para que trabaje en la Secretaría del Bienestar. Él es el que ha estado trabajando permanentemente con un equipo de colaboradores que le nombraron. Correcto. Para este programa de Jóvenes Construyendo un Futuro. Correcto. Muy bien. Y también fue un poco criticado, ¿no? Por el asunto del pago, que en algunos medios dijeron que se le pagaba una cantidad y que después se reportó otra cantidad. Entonces eso como que causó cierto ruido en los No, medios. Lo que sucedió fue que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad Ajá. de Claudio X González presentó esto como si fuera algo ilegal. Ajá. Pero el mismo presidente Andrés Manuel al día siguiente dijo, no, en mi gobierno trabajan católicos, evangélicos, judíos y de todas las confesiones religiosas, ateos, agnósticos. Y en el caso de mi hijo, el licenciado Josué Farela Pacheco, él gana libre 55,000 pesos y ya descontándole todos los impuestos.
su cargo de él es Subdirector regional. subdirector regional. Subdirector regional. Entonces, ese es el cargo que ostenta en la Secretaría del Bienestar. Ahorita te preguntamos, Josué, tu chamba y qué haces, pero usted es mexicano, don Arturo, Sí, y es abogado, también. y usted ha escuchado al presidente de la República hacer continuas y repetidas referencias a Juárez. Sí, Juárez fue, como usted sabe perfectamente, porque estudió esto igual que yo, pues el gran personaje en la historia de México que separa a la iglesia del Estado, ¿no es cierto? En el siglo XIX, pues la iglesia estaba metida en 1000 actividades del Estado, hace la desamortización de los bienes eclesiásticos, en fin, no vamos a hacer aquí una clase de más historia. del 50% Es del correcto. territorio mexicano. A mí me resulta incomprensible el que el presidente defienda en la historia continuamente a Benito Juárez, el gran personaje que separa, insisto, a la iglesia del Estado, y ahora tiene una relación tan cercana, productiva, activa, con una iglesia o con un grupo de iglesias evangélicas. ¿Qué responde usted a esto? El presidente lo ha precisado. Él dice, el Estado laico es un Estado que no tiene una confesión religiosa, pero donde caben todas las confesiones religiosas, incluyendo los grupos ateos y agnósticos. Eso es Estado laico. Entonces, no hay ningún quebrantamiento del artículo 40 constitucional y del 130, donde se rompa la laicidad del Estado. Yo creo, Leonardo, que debemos de hacer un esfuerzo, los más de 125 millones de mexicanos, en entender que tenemos un presidente espiritual, no religioso. Él frecuentemente habla del espíritu, precisamente en la cartilla moral, en la presentación que él escribe, cita un pasaje de la Sagrada Escritura que está en Mateo 4:4. No solo de pan vive el hombre. Y es uno de los pasajes que frecuentemente cita el presidente. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos de trabajar para alimentar nuestro cuerpo y todo lo que necesitamos, pero también el espíritu y el alma. Entonces el presidente está convencido de que mientras los mexicanos no cambiemos de adentro, no vamos a poder cambiar de hacia afuera. Todos los programas sociales que tiene van en un sentido espiritual. A ver, don Arturo, las palabras que le escucho me parecen profundamente respetuosas y incluso hasta podría coincidir con algunas. Pero el presidente es el líder de la nación, es el líder del Estado mexicano. No es un líder religioso, ni tampoco un líder espiritual. Si yo busco a un líder espiritual, voy a una iglesia, de la fe que sea. Yo espero que mi presidente sea el líder del poder ejecutivo, que tome acciones y decisiones que mejoren la condición de vida de los mexicanos. Su espiritualidad a la que usted se refiere me parece profundamente respetuosa, pero del ámbito de lo personal y de lo individual, porque él fue votado para diseñar estrategias contra el crimen y la inseguridad, no para renovar la espiritualidad de los mexicanos. Él es un hombre que tiene mi edad, 65 años. Un hombre que ya... Tiene más kilometraje que usted, porque Sí. usted se ve bastante más joven, por cierto. Gracias. Es un hombre que ya vivió de todo. Pero curiosamente, los mexicanos votamos por él porque es un hombre de integridad. Si no viviera esa vida espiritual, no podría ser marido de una sola mujer, tener a sus hijos en sujeción, ser un hombre incorruptible y sin vicios. Eso es fruto de la espiritualidad. Acabamos de tener un presidente que se casó por 6 años. Digo, ¿qué religión profesaba este presidente? Tenía una religión X, pero no tenía calidad espiritual. Lo que tenemos ahora como jefe del Ejecutivo Federal es un hombre que ha dicho públicamente: yo soy
seguidor de Jesucristo. Esto significa, soy discípulo de Jesucristo. Jesucristo dice, id y hacer discípulos por todas las naciones. Porque Él da las razones por qué es seguidor de Jesucristo. Porque Jesucristo estuvo a favor de los pobres, a favor de los niños, y es amor. O sea, su cristianismo lo basa en los beneficios que trajo Jesucristo a la tierra. Entonces, yo creo que los mexicanos debemos ser sinceros y darnos cuenta de que aún Benito Juárez llegó a ir a un templo evangélico, llegó a ir a un templo presbiteriano. Él estableció también las leyes de reforma, pero yo creo que de igual manera, como dijo George Washington, es imposible gobernar a una nación correctamente sin Dios y sin la Biblia. Don Arturo, me parece muy bien y lo respeto profundamente, pero insisto, el juicio que la historia haga de Andrés Manuel López Obrador no será por su espiritualidad, ni será por su calidad ética o moral, será por la eficiencia con la que este país camine y avance y resuelva los problemas que enfrentamos. Me refiero a la economía, la inseguridad, la corrupción, que es un adalid en el combate contra la corrupción. Lo que usted dice, y me parece muy valioso, yo creo que son componentes esenciales de una persona, ¿no? Difícilmente podemos pensar en un líder que carezca de valores morales y éticos, ¿no? De un líder auténtico, no de un señor que cuenta historias. Usted dice que el presidente de México cuenta con esos valores, me parece admirable y respetable. El punto es que la historia no lo va a juzgar por eso. La historia y la historia, estamos en el mes 11 de su gobierno y ya hay un juicio público acerca de si tenemos o no tenemos estrategia de seguridad y de si la decisión de Culiacán fue acertada y de si el combate al crimen, es decir, hay problemas graves, serios, más allá de la composición ética y moral de los mexicanos, que me parece muy respetable, pero yo lo separaría como de ámbitos distintos. Uno es el ámbito de un líder y de un pastor religioso, como usted, y otro es el ámbito de un líder y un político dirigente de un país que fue votado para una posición como funcionario electo. Usted ha declarado que ha hecho oración con el presidente, ¿es correcto? Sí. ¿Y lo hace frecuentemente? Lo hemos hecho en muchos lugares. ¿Y en qué ámbito sucede esto, don Arturo? Pues en diferentes lugares donde dentro y fuera del Palacio Nacional, en momentos, porque el presidente es un hombre que ama a Dios, al Dios vivo, no una imagen, no una escultura, al Dios que hizo el cielo y la tierra. Pero permíteme, Leonardo, explicar esto. Por favor. Sobre el juicio que hará la nación. Yo estoy seguro que el presidente Andrés Manuel López Obrador pasará a la historia como el mejor presidente de México. No tengo la menor. Un hombre que no robó, un hombre que erradicó la corrupción, un hombre que no amó el dinero, se bajó el sueldo a más del 50% y a todo su equipo de colaboradores, un hombre sin la ostentosidad del avión presidencial y de todos los lujos que ofrece estar como jefe del Ejecutivo Federal. Pasará él como un hombre que va a visitar los hospitales en los lugares más remotos, se para a saludar a los campesinos, a los obreros, un hombre que atiende al pueblo, tanto a los indígenas como a los mestizos, un hombre que ama a México profundamente. Por supuesto que pasará la historia, y yo creo que el tema de la seguridad, él lo está combatiendo no con masacres, como se acostumbraba. Él está yendo a fondo, buscando realmente que la solución se resuelva no con prisiones ni con más baño de sangre, sino que se ataquen las causas que originan esto. Para eso es Jóvenes Construyendo el Futuro,
entre otros programas. Este programa establece que el gobierno federal da una beca de 3,600 pesos, pero también el gobierno federal le da un empleo a esos jóvenes de 18 a 29 años de edad. Pero además se les enseña principios y valores que están en la cartilla moral. Esto es, lo que está haciendo el presidente, atendiendo a los jóvenes que ningún presidente de México los ha atendido, le han dado la espalda, y lo único que hicieron fue estigmatizarlos como niños que ni estudian ni trabajan. Entonces el presidente está abrazando a la juventud, pero también a los niños discapacitados, de igual manera a las mujeres, a los ancianos, esto es, a los campesinos, sembrando vida, está trayendo muchísimos beneficios. Yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo espiritual lo está llevando al terreno material. Espiritual no quiere decir estar hincado toda la mañana, la tarde y la noche, estar orando o leyendo la Biblia. Eso no es una vida espiritual. Eso no es una vida espiritual. ¿Él ora todos los días? Por supuesto. ¿Hace oración? ¿Usted lo acompaña? No. Él, por el hecho de que él ha dicho que es cristiano, sabemos que es un privilegio muy grande orar todos los días, platicar con Dios y leer la Biblia todos los días. Yo no le he preguntado, pero estoy seguro que lo hace. Dedica un tiempo, porque si no, se muere el hombre espiritual y surge el hombre carnal. En este contexto, se nos va a acabar el tiempo, ya me está regañando la señorita que está ahí atrás, que es la verdadera autoridad. Digo, aquí nosotros somos comparsas, pero en todas estas